la recibía, no me voy a hacer el místico, sino que me sorprendió. Recibí el mensaje a partir de esa palabra, pero sí estaba leyendo una revista digital en internet y aparece una nueva fobia, no son de las más conocidas, que me llamó la atención porque se llama atiquifobia. Atiquifobia, dijo, ¿será miedo a qué? Y la mayoría no debe saber qué es atiquifobia. Y es el miedo que paraliza, miedo recurrente al fracaso. O sea que quien no quiere emprender algo, tiene miedo de soñar, se pierde cosas grandiosas en la vida. A mí me consta de personas con mucha capacidad, con mucho estudio, que se queda como cola en lugar de cabeza, por debajo, en lugar de estar por encima. Y no es falta ni de intelecto, ni de preparación académica, a veces ni siquiera de recursos. Pero claro, está la atiquifobia, que es, ¿y si me sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si quiebro? ¿Y si no es para mí? ¿Y si emprendo y me va mal? ¿Si se me vuelve en contra? Y entonces nos empezamos a preocupar. Voy a las Escrituras, ayer cuando esta palabra primero me llama la atención, y veo en Josué 1 que el Señor lo envía a dirigir al pueblo que hasta ese momento había dirigido Moisés. Y uno dice, bueno, hay muchos héroes bíblicos que reciben un llamado grande, un llamado que los supera, pero Dios está con ellos. Pero sin embargo Josué tiene mucho temor de tomar el manto presidencial, por decirlo de alguna manera, por tomar el liderazgo de Moisés, porque la magnitud de esta transición tenía que ver con la grandeza de Moisés. Moisés es el hombre más respetado de la historia, por encima de cualquier prócer político, por encima de Abraham Lincoln, Martin Luther King, Simón Bolívar, Don José de San Martín. Supera a cualquiera porque lo respetan judíos, ateos, protestantes, hasta los musulmanes saben quién es Moisés y tienen una reverencia hacia él. Y esta grandeza de llamado ahora recae sobre Josué. Además, toda la generación que siguió a Moisés no había podido cruzar a la tierra prometida. Y ahora estaban en la ribera oriental del río Jordán, junto con Josué. Y ahora Josué tiene que terminar la tarea. Por otro lado, vienen de 4 décadas de paz, donde estos israelitas se sentían como niños. No habían tenido una batalla formal en 40 años. No habían peleado. Comían del maná que le caía del cielo. Eran gente que le gustaba que le den. Y cuando uno se acostumbra a que le den, y un día Dios le dice a Josué, Josué, toma el manto de Moisés, pero no hay más maná a partir de mañana. El maná se fue con Moisés. Ahora hay que sembrar y cosechar el fruto de la tierra. Hay que pararse a decirle eso a la gente. Eso es una medida que aminora, que quita, que amilana lo que el anterior estaba dando. Josué toma la presidencia y tiene que dar unos discursos tanto negativos. Muchachos, se acabó el maná. Y había gente que salía de la tienda y hacía la mañana. Ni levantaba. Ahora hay que trabajar. No solo eso, sino que les tiene que decir, Dios nos dio la tierra prometida, la que no pudieron heredar nuestros padres. Pero tenemos que ir a pelear, a conquistar. Así que empiecen a manejar una espada, una lanza, agarren los escudos, que dejan de ser simplemente nómades para transformarse en guerreros. Josué tiene un pánico escénico, yo también lo tendría. Pero hay un sitio peor. ¿Quién sería el asesor de Josué? ¿Qué le dices a un tipo que tiene que tomar tamaña responsabilidad, tamaño peso de gloria? ¿Qué le dices? Yo creo que no había ningún humano que lo pueda asesorar. Dios habla con él y le da lo que da título a este mensaje, el mejor discurso de Dios. El mejor discurso de Dios. De todos los que están en las Escrituras, este es el más fabuloso, el speech más motivacional, más grandioso que jamás fue escrito. Tiene por lo menos 6 principios. Es un discurso magnífico. Y escuchen, lo mismo que Dios dijo a Josué te lo va a decir a ti esta mañana. Si hay algo que te está paralizando, si dices, yo debería haber emprendido algo y no sé, me da miedo, me da pánico. Hay gente que pierde su destino por miedo. Hay gente que Dios le dice, yo te estoy entregando algo maravilloso y tiene un pánico y se lo pierde. Y la mujer de su vida se casa con otro ganso. Y el trabajo que Dios tenía para él, ese empleo lo pierde, llegó tarde. Y el llamado que Dios tenía para ti se lo dio Dios a otro.
Tú dices, no, pero si era para mí, ¿por qué? Hay gente que dice la falacia, si es para mí nadie me lo va a quitar. No. Si no eso hubiese funcionado con el pueblo de Israel cuando andaban con Moisés, si la tierra era para ellos, ¿por qué no la pudieron tener? Porque la incredulidad es una barrera, es una muralla que no te deja tomar lo que Dios te prometió. Entonces aquí el Señor da el mejor discurso de la historia. Los que estamos en el reino y hablamos y practicamos la oratoria, deberíamos aprender de la magnífica retórica que tiene Dios cuando le habla a Josué, Josué 1. Josué está muerto de miedo, le da a Dios 6 principios y Josué se transforma en un hombre, en un gigante de fe. Todo empezó con esta oratoria de Dios, con este discurso. ¿Lo quieren oír, sí o no? Le dice Dios. Primero, le dice el principio de la inmutabilidad, del no cambio, el principio de la permanencia, el principio de la longevidad, el principio de lo que jamás se transforma. Dios dice, yo no cambio. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Lo primero que le dice Dios es, te quiero recordar, Josué, que aunque tú eres infiel, yo sigo siendo fiel. Que como estuve con tu antecesor, estoy contigo. Dios nunca llamó a nadie y lo dejó en la mitad del agua. No conozco a nadie que Dios le dijo, ve y navega, y en la mitad lo dejó solo. Dios no es alguien que traiciona. Y es aquí cuando tú dices, bueno, pero yo sí. Yo le fallé, yo no soy el mismo. Dios dice, tú puedes cambiar, yo no cambio. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Está bien que no miremos al pasado en cuanto a nuestros fracasos, pero Dios quiere a veces que miremos el pasado de las cosas que Él hizo contigo. Si Dios te sacó de terribles situaciones, como yo sé que te sacó, por eso estás hoy aquí. Si Dios te bendijo cuando no tenías para comer, yo sé que hay gente aquí con testimonios poderosos de cómo Dios estuvo en el pasado. Y hay momentos que cuando la crisis viene en el presente te hace frágil la memoria. Y Dios dice, yo no cambio, yo soy el mismo. Tú puedes equivocarte, tú puedes ser más o menos fiel, congregarte más o menos, sembrar, dejar de sembrar. Yo soy fiel, yo no te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Dios te sostiene de la mano y no te suelta. Es el primer principio. Segundo principio, le dice Dios, muy bien, yo no cambio. Ahora, Josué, llegó el momento que guíes a este pueblo a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo te doy. Te prometo a ti mismo lo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que Dios les dio. Dios le dice, te doy algo específico para hacer que no hizo Moisés. Enfoque. Yo te entrego la tierra, pero la tienes que pisar. El segundo principio es, confía que yo no cambio. Y después, enfoque, vamos. Porque la generación anterior, por mucha promesa que tenía, no pudo heredar la tierra. Entonces yo te doy enfoque. Yo quiero que pises la tierra, que lo tomes. Esta misma palabra Dios te habla esta mañana. Lo único que te falta es enfoque. La promesa de Dios no tiene que agrandarse más. Ya Dios te prometió. Dios te prometió salud, Dios te prometió prosperidad, Dios te prometió felicidad. Y estás pensando, ¿y por qué no la vivo? Porque te hace falta enfocarte, decidir qué vida quieres tener. Decir, esto es lo que yo quiero. La promesa de Dios no es una garantía de éxito si perdemos nuestro enfoque. La responsabilidad de Dios es darte la promesa. La responsabilidad nuestra es asirnos, tomarnos de la promesa. ¿Están conmigo, sí o no? Tomar la promesa de Dios. Hay alguien aquí que está así de la promesa, un paso. Hay alguien así que Dios ya lo pudo haber bendecido, me lo mostraba ayer. Me decía, muchos de mis hijos ya tendrían que estar bendecidos, prósperos. Sin embargo, hay una fobia, algo que los paraliza. Quieren hacer un estudio de factibilidad antes para no equivocarse. Una vez alguien me dijo, yo era el que ponía toda la mano de obra y la parte más artesanal en el trabajo de mi jefe. Él venía, era el contratista, él cobraba y yo trabajaba. Y él cobraba una fortuna y yo ganaba unos pesos. Y un día me puse a pensar que yo también podía tener mi propia compañía en este país. Si el que ponía la mano de obra era yo, era el que más sabía. Mi jefe no sabía nada, yo era el que hacía todo. Entonces un día dije, basta de ser cola, quiero ser cabeza. Así que aunque mi esposa estaba muerta de pánico, la suegra estaba opinando, porque usted sabe que en el huerto del Edén también opinó.
Y sin embargo, emprendí.